Bienvenidos una vez más a su programa de Voz Populi, que les trae toda la actualidad semanal o lo más importante de la actualidad semanal. En una semana en la que si ha habido algo importante, en lo que nos hemos fijado todos, es que ha empezado la campaña de la renta, el famoso IRPF. Y para ello vamos a hablar con alguien que sabe mucho de eso. Vamos a hablar con un inspector fiscal, pero que no solo inspector fiscal, Francisco de la Torre, Paco de la Torre, para los que lo conocemos hace muchos años, que fue casi todo en Ciudadanos, lo fue durante muchos años, fue responsable económico, experto en temas fiscales y ha escrito un libro, que se lo voy a enseñar aquí, se llama ¿Y esto quién lo paga?, que viene a enseñarles a ustedes y a decirles, si lo quieren comprar, exactamente a qué se dedican sus impuestos. Es una semana complicada, Paco, porque la gente empieza ya a hacer cuentas sobre lo del año 2022, pero me gustaría empezar con grandes cifras. Exactamente, ¿cuánto nos dejamos los españoles en IRPF al año? Bueno, el año pasado se recaudaron por el impuesto sobre la renta unos 110.000 millones de euros, que viene a ser como el 19% de los recursos del total de ingresos de todas las administraciones públicas. Es el impuesto más importante, el que más recauda, y es el segundo recurso que más recauda después de las cotizaciones sociales, y además, bueno, pues afecta a mucha gente. Este año se prevé que unos 23 millones de españoles presenten su declaración del IRPF, pero hay varios millones de personas más que soportan retenciones del IRPF, es decir, que pagan IRPF y que luego no tienen obligación de declarar y no lo hacen. Por tanto, sí, es el momento en el cual los ciudadanos ven claramente cuál es su aportación a los gastos generales. Y, en fin, evidentemente, pues para algunos es un momento complicado porque les sale a pagar. Para otros, el impuesto sale a devolver. Ahora mismo hay más declaraciones que salen a devolver que a pagar, pero los que pagan más, de tal forma que desde hace 2 o 3 años Hacienda, la campaña de la renta es una campaña a ingresar. ¿Quién lo paga esto? Utilizando el título de tu libro, es decir, ¿lo paga la clase media, como es entendido en el conjunto de la población? Porque hay una gente que no tiene ingresos suficientes para llegar a declarar IRPF. ¿Quién lo paga? ¿Clase media? Exactamente, ¿qué es clase media? Bueno, pues casi todos los adultos pagan IRPF. Y es verdad que es un impuesto progresivo, pero según los números, algunos están en mi libro, otros se pueden encontrar en algunos artículos que escribo, aproximadamente los que ganan más de 150.000 euros, que podríamos denominar que es la clase alta de este país, paga aproximadamente el 20% del IRPF, según los últimos datos de 2020. Luego el 80% cae en la clase media y baja, o en la clase media y media baja, porque ganando menos de 14.000 euros, es decir, bueno, el límite está más o menos en rentas del trabajo, en el salario mínimo interprofesional, ahí no se paga IRPF. Es decir, hay que ser realmente clase baja o muy baja para no pagar IRPF, y a partir de ahí el resto lo pagamos todos. Por tanto, sí es una buena pregunta. Clase muy baja, perdón por que te haga el corte, Paco, o clase muy alta, que tampoco paga IRPF porque cotiza de otra forma o paga de otra forma. Bueno, vamos a ver. Por lo menos esa es la creencia que tiene mucha gente en España. ¿Es así o no? Vamos a ver, el 20% del IRPF que pagan los que ganan más de 150.000 euros, pues pueden ser a lo mejor 22.000 millones de euros. Hombre, no es una cifra menor de lo que pagan los muy ricos en el IRPF. De hecho, como esto es más o menos así, ¿esto qué significa también? Que se paga más, la clase alta paga más por IRPF que por el impuesto del patrimonio, o incluso, aunque lo complementemos, por el impuesto de grandes fortunas. Otra cuestión es que haya mecanismos por los cuales eludan parte de la carga, y hay, bueno, uno de los fraudes más populares es interponer sociedades para intentar desviarlo eso hacia el impuesto de sociedades. ¿Cuánto se defrauda? ¿Cuánto se defrauda por ese concepto? ¿Está calculado? ¿Lo tenéis calculado? No lo tenemos calculado. De hecho, de todas formas, sigue siendo una práctica corriente. Se dedican muchos recursos de inspección, y lo que sí les puedo decir es que esta práctica, cuando la regulariza la inspección, que es bastante frecuente, la ha ganado en la práctica totalidad de los casos en los tribunales. Por tanto, no es una buena idea desviar los ingresos personales hacia sociedades.
Pero bueno, dicho esto, lo que quiero dar a entender es que los muy ricos probablemente pagarán menos de lo que les corresponde y existen mecanismos de elusión. Pero aún así los muy ricos también están pagando el IRPF. Y la segunda conclusión, no podemos esperar que los grandes gastos del Estado se puedan sostener nada más que con lo que pagan los muy ricos. Porque pensemos simplemente, por dar una cifra, en el gasto consolidado en sanidad excede de los 70.000 millones de euros al año. Y ese tipo de cifras solamente se recaudan en los grandes impuestos, en el IVA, en el IRPF, porque aportamos o todos o prácticamente todos. Lo cierto es que en esta declaración del IRPF que van a tener que hacer ustedes, nosotros, aquí también, va a haber una deflactación de tarifa por comunidades. No todas las comunidades van a haber deflactada, o no todos los residentes en todas las comunidades lo van a ver. Hay una especie de España de dos velocidades fiscal. Por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en algunas otras regiones se va a deflactar la tarifa del orden de que podamos pagar 100, 200 euros menos. Va a depender de eso. En otras no se deflacta la tarifa. ¿Esto es peligroso a efectos de dos velocidades fiscales en España? Bueno, Gabriel, si me permites la corrección, de momento en el mundo real tenemos 3 velocidades. El País Vasco y Navarra. Bueno, se nota que es de Ciudadanos, Paco de la Torre. No, bueno, y aquí quiero decir, yo aquí no voy a hacer ningún tipo de crítica. Lo que digo es que es un hecho que, a ver, que a todos nos retienen según la tarifa del Estado, salvo el País Vasco y Navarra. En el País Vasco y Navarra ya deflactaron su tarifa y por tanto ya están pagando menos que el año anterior. Bueno, o mejor dicho, están pagando un poquito más porque la deflactación no ha sido del 8,5%, ha sido del 6%. Luego tenemos en el resto de España la tarifa de retenciones es la misma. Lo que ocurre es que la mitad de la tarifa es de la comunidad autónoma y entonces hay comunidades autónomas, como las que has dicho, que han deflactado su tarifa y que han reducido un poquito este aumento de carga fiscal. Pero hay otras que no lo han hecho. A ver, me parece que eso es una decisión política, el decidir si se le cobra más o menos a los ciudadanos para dar una serie de servicios públicos. Pero sí que es importante decir que tenemos un problema grave con la inflación y que la inflación, esto no es una novedad mía, esto ya lo decía John Maynard Keynes, es un impuesto. Y en el IRPF se nota más que en otros temas. ¿Por qué? Porque no solamente porque se salte de tipos, es que puedes no saltar de tipos, pero como una parte de tu renta, cuando te suben el sueldo, va siempre al último tipo que se paga. Y si esa subida fuese real, pues hombre, es lógico, ganas más, tienes que pagar más. Pero claro, si esa subida... El poder adquisitivo nuestro, de todos, sí, ha bajado bastante por efecto de la inflación, que por eso se deflacta la tarifa en el IRPF, ¿no? Correcto. Sin embargo, si no se deflacta, existe lo que se llama una progresividad en frío, es decir, pagar más impuestos, pagar un tipo efectivo mayor con una menor o igual capacidad económica. Bueno, pues yo creo que esto, dicen los manuales de Hacienda Pública, que habría que haberlo hecho, o por lo menos hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque el inconveniente es que al final, si deflactas tarifa, le estás dando más dinero a los ciudadanos y ese mayor dinero se lo gastan y en un porcentaje muy importante, y por tanto eso aviva las tensiones inflacionistas. No me diga que el Estado está quedándose con nuestro dinero para combatir la inflación. ¿Es así? Bueno, el Estado debería... Es una de las consecuencias... La vida no es justa. Eso es así, es decir, deflactar tarifa... Esto es un titular, la vida no es justa. Deflactar tarifa tiene ventajas e inconvenientes, pero claro, evidentemente se le está exigiendo mayores impuestos a los españoles. Voy a dar un dato concreto que lo puede sintetizarlo mucho. El tipo efectivo medio que pagamos los españoles en 2022 fue el 14,1% en el IRPF, frente al 13,5% del año anterior. Es decir, ¿eso qué indica? Y sin embargo,
en 2022, desgraciadamente, hemos tenido una inflación externa y un proceso de empobrecimiento. Y si a eso se le une, Paco, que en la declaración de este año, es decir, la de 2022, no vamos a poder desgravar los 2.000 euros que se desgravaban por planes de pensiones privados el anterior, sino solo hasta 1.500, estamos pagando más en general, por todos los ámbitos. Lo de los planes privados en concreto es un diferimiento, es decir, este dinero que ahora no pagas, cuando cobres el plan, lo pagarás, es decir, cuando cobres la pensión correspondiente a ese plan. Pero es verdad que algunos beneficios fiscales, pues como este que comentas, pues han disminuido. De todas maneras, el impuesto se parece bastante, o sea, no es que haya tenido cambios sustanciales, lo que ha cambiado son las circunstancias económicas, y por eso de alguna forma el impuesto ha subido. En general en España, en los últimos años, lo que estamos viendo es que se recauda más por IRPF, se recauda más en general por todos los impuestos, pero que el esfuerzo de reducción ha ido en los impuestos indirectos, en lo que ha pasado, por ejemplo, con la electricidad o ahora recientemente con los alimentos. Y lo que puede pasar con la carne y el pescado si finalmente no logramos controlar la inflación, que el gobierno anda detrás de eso también, antes de las elecciones del 28 de mayo. Yo le quería preguntar también por el tema del fraude fiscal en España. Hay una, no sé si verdad, mito, leyenda de que España es uno de los países donde más se defrauda de Europa. Se calcula que alrededor, en concreto en el IRPF, sin entrar en otros impuestos, IVA, sociedades y otros, el Estado deja de recaudar alrededor de 7.000 millones al año, no sé exactamente a qué base imponible corresponde eso, por fraude fiscal. ¿Exactamente dónde se encuentra el fraude fiscal? Porque las nóminas que es el 80% de la gente que declara el IRPF, no. ¿Dónde está ese fraude? Bueno, este fraude está en la economía sumergida, es decir, en actividades económicas que no se declaran desde el principio hasta el final al fisco. De todas maneras, yo creo que, y bueno, hay un cierto estudio de lo que está ocurriendo después de la pandemia, que en la medida en que se están utilizando más medios de pago electrónico que dejan rastro, que la economía sumergida exigió un contacto personal que ha sido imposible durante la pandemia, y otra serie de factores hacen que probablemente esté disminuyendo el fraude fiscal. Por lo menos este pequeño fraude. Otra cuestión son los fraudes más sofisticados, la elusión, la planificación fiscal agresiva. Y de hecho esto se puede observar en la medida en que los ingresos fiscales, la recaudación, ha ido incrementándose por encima del crecimiento, del crecimiento económico que hemos tenido, por encima también de la inflación, y por tanto que parece que hay un factor que es este mejor cumplimiento fiscal. Y bueno, yo creo que eso es una buena noticia, en el sentido de que en la anterior crisis que tuvimos, empezando en 2008, se nos derrumbaron los ingresos, y esto dio lugar a una situación realmente muy complicada para colocar la deuda, y bueno, nos metió... Bueno, no es el caso, porque ahora, por efectos de la inflación, el Estado, no solo en concepto de IRPF, IVA, sociedades y otro tipo de impuestos, lleva unas recaudaciones en 2022 espectaculares, ¿no? Sí, pero que está creciendo incluso por encima de la inflación, que efectivamente, como decía Keynes, es un impuesto que se nota más en el IRPF, porque en el IRPF lo que ocurre es que con la misma capacidad económica pagas más, es decir, se te sube el tipo, y eso es lo que se conoce como progresividad en frío. Pero bueno, afecta en general a cualquier impuesto que tenga base monetaria, que son casi todos, es decir, salvo gasolinas, alcoholes y en parte tabaco, que no tienen una base monetaria. Al resto de impuestos, efectivamente, entre comillas, la inflación le viene bien, pero la inflación es el principal factor de empobrecimiento, destroza el funcionamiento de una economía. Es el impuesto de los pobres, que decían los expertos, ¿no? El impuesto que pagan los pobres, ¿no? La inflación. Los pobres lo sufrirán más, pero en general la inflación tiene dos efectos. Uno, que el que está endeudado debe menos. Es decir, por ejemplo, en España ha disminuido en 5 puntos la deuda pública como porcentaje del Producto Interior Bruto. Y uno se preguntará, bueno, oiga, ¿y cómo lo han hecho si hemos tenido un déficit del 4,8%? Bueno, pues el factor fundamental aquí es la inflación.
Esto en Iberoamérica se conoce como licuar la deuda. Efectivamente, pues debemos menos, porque casi nadie tiene un bono indiciado a la inflación y entonces, bueno, pues evidentemente como porcentaje de lo que producimos, como carga real, la deuda nos disminuye. Y luego tiene un segundo efecto, que es que en general destroza todas las relaciones económicas. Cuando uno mira países que han tenido inflaciones hiperinflaciones como Venezuela o Zimbabue, aquello es sencillamente pavoroso. Pero incluso los que mantienen una inflación elevada durante mucho tiempo, estilo Argentina, lo acaban pagando muy gravemente en el crecimiento económico, en el crecimiento de desigualdad. Entonces, el principal problema económico que tenemos es la inflación. A veces se nos refleja en los impuestos, puede que a corto plazo te permita reducir déficit y deuda, pero es un auténtico problema. Antes ha mencionado una palabra, una expresión, elusión fiscal, que no es exactamente fraude fiscal, y lo quiero traer a colación porque el otro gran tema de la semana por el que quiero preguntar a Paco de la Torre es Ferrovial, que ya saben que ha decidido su junta de accionistas, decidió el jueves, irse a Holanda, a los Países Bajos, a Ámsterdam, a cotizar allí, a hacer todo allí. Rafael del Pino, todos los mandatarios de Ferrovial aseguran y juran y perjuran que no se van por tema impositivo, sino que es un tema de beneficios financieros para refinanciar en mejores condiciones su deuda. ¿Cómo ha visto todo este espectáculo de la empresa y del gobierno? Ojo, ¿cómo lo ha visto? Bueno, la verdad es que uno cuando ve estos temas los ve con cierta preocupación. En primer lugar porque para España y para la economía española es muy importante que tener sedes de empresas, no solamente por un efecto de recaudación de impuestos, sino por todo el talento, un efecto llamada, atracción de talento, que las decisiones se tomen aquí. Entonces, esto para España me parece que no es bueno y no es positivo. Tampoco me gusta nada el mensaje que se trasladó de falta de seguridad jurídica y de estabilidad en España. Es decir, eso